Murieron crucificados, decapitados, desollados vivos, lanceados, apedreados, aserrados en dos. Ninguno se retractó, ninguno negoció, ninguno salió corriendo. 12 hombres que un día dejaron sus redes, sus mesas de impuestos, sus familias, y cuando el mundo creyó que todo había terminado con una cruz en el Calvario, ellos no huyeron para siempre, volvieron, y eso los mató a todos. Hermanos amados, hay algo que rara vez se cuenta cuando hablamos de los apóstoles. Les ponemos nombres en mapas, les dedicamos iglesias, les bordamos las figuras en tapices de catedral, decimos sus nombres en el credo, los pintamos con halos dorados en los frescos de las basílicas, los invocamos cuando necesitamos intercesión, pero casi nunca nos sentamos a mirar de frente lo que realmente les costó, no como estadística religiosa, no como teología abstracta, como personas, como hombres que sudaban y tenían miedo y dudaban y se equivocaban, y que aún así siguieron caminando hacia lo que los iba a matar. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. No es un sermón, no es una conferencia académica ni una clase de historia. Es algo más cercano a lo que pasa cuando alguien de confianza se sienta a tu lado en la oscuridad y te dice, déjame contarte lo que realmente pasó. Con tiempo, sin apresurarnos, con el respeto que merece cada uno de estos hombres, porque cada uno de los 12 merece ser visto completo. No solo el nombre, no solo el milagro asociado a su ministerio, ni el versículo donde aparece mencionado. El hombre entero, el que llegó al momento de su propia muerte con décadas de camino encima, con todo lo que había visto y creído, y perdido y recuperado, y que en ese momento final eligió exactamente lo mismo que había elegido el primer día. Vamos a recorrer los 12 uno por uno. Vamos a ir a los lugares donde vivieron y donde murieron. Vamos a pararnos ante las evidencias históricas y arqueológicas que han sobrevivido 2000 años para hablarnos de ellos. Vamos a leer los textos, no solo los bíblicos, sino los de los historiadores de la época, los de los padres de la iglesia primitiva, los registros que escribieron personas que no eran creyentes y que aún así documentaron estas muertes porque reconocieron que eran hechos históricos que no podían ignorarse. Y vamos a hacer algo más difícil que todo eso. Vamos a intentar entender qué fue lo que hizo que estos 12 hombres ordinarios, sin ejércitos, sin dinero, sin poder político, sin respaldo institucional, fueran incapaces de retractarse, aunque la retractación les hubiera salvado la vida. Si estás escuchando esto esta noche y hay algo pesado contigo, una duda que no termina de resolverse, una fe que está costando más de lo que esperabas, algo que cargas y que sientes que nadie más entiende, quédate. Porque lo que vamos a recorrer juntos no es solo historia antigua, es algo que habla directamente a cualquiera que haya estado alguna vez en un momento donde creer le costó algo real. Respira hondo, acompáñame. Para entender cómo murieron estos hombres, primero hay que entender en qué mundo murieron. Y ese mundo era uno donde decir el nombre de Jesús de Nazaret en voz alta no era simplemente una declaración de fe personal. Era un acto político subversivo, una amenaza concreta al orden imperial, una firma al pie de tu propia sentencia de muerte. El Imperio Romano del siglo I de nuestra era no era una abstracción histórica que existe solo en los libros de texto. Era una maquinaria de control absoluto sobre aproximadamente 60 millones de personas que se extendía desde Bretaña en el norte hasta Egipto en el sur, desde la península ibérica en el oeste hasta las orillas del Éufrates en el este. Y esa maquinaria funcionaba sobre una sola premisa inquebrantable, que el César era el Señor supremo de todo, que su imagen era sagrada, que su palabra era ley sin apelación posible y que cualquier competencia a esa autoridad,
Cualquier hombre que se atreviera a ser llamado rey, hijo de Dios, señor de señores, tenía que ser eliminada de la manera más pública y más dolorosa posible. No para castigarlo a él solamente, para que todos los que lo vieran, todos los que caminaran por las vías romanas y pasaran junto a las cruces plantadas en las colinas, entendieran exactamente lo que les esperaba si se atrevían a imitarlo. La crucifixión no era solo ejecución, era teatro del terror. Era el mensaje más claro que el imperio podía enviar a cualquier comunidad conquistada. Así terminan los que desafían el poder de Roma, sin dignidad, en público, con los cuerpos expuestos días o semanas después de la muerte, para que todos los que pasaran por ahí lo vieran y lo recordaran. Y los apóstoles sabían exactamente eso, lo habían vivido, habían estado en Jerusalén cuando crucificaron a su maestro. Algunos habían corrido, Pedro lo negó 3 veces, la Escritura no lo oculta, pero habían vuelto, y cuando volvieron, cuando 49 días después de la crucifixión, se pararon en el pórtico del templo durante la fiesta de Pentecostés, y declararon ante miles de peregrinos que ese hombre ejecutado había resucitado de entre los muertos. Ese día firmaron algo que el mundo entero iba a cobrarles. La persecución no fue inmediata ni uniforme. Hubo periodos de relativa tolerancia intercalados con explosiones de violencia brutal. Hubo regiones donde los creyentes podían reunirse con cierta discreción y regiones donde cualquier sospecha de seguir la secta del Nazareno bastaba para un arresto. Pero la dirección general era una sola. El movimiento era ilegal. Sus líderes eran peligrosos y la manera de detenerlos era eliminarlos. Lo que el imperio no calculó, y esta es una de las grandes ironías de la historia, es que eliminar a los líderes de este movimiento en particular no lo detenía, lo aceleraba. Cada ejecución se convertía en testimonio, cada mártir se convertía en semilla. Lo que Tertuliano escribiría a finales del siglo II ya era visible desde las primeras décadas. La sangre de los mártires era semilla de nuevos creyentes. El imperio mató a todos los apóstoles que pudo matar, y el movimiento que ellos iniciaron sobrevivió al imperio. Pero eso lo saben los libros de historia. Lo que los libros de historia no siempre cuentan es lo que cada uno de esos hombres sintió, dijo, eligió en el momento específico en que la muerte se hizo real y concreta delante de ellos. Eso es lo que vamos a buscar juntos. Comencemos con el más conocido, el más ruidoso, el que tiene la basílica más grande del mundo construida sobre su tumba. El que metió la pata más veces de toda la historia del Nuevo Testamento y que aún así se convirtió en el pilar sobre el que se construyó la iglesia primitiva, Simón, hijo de Jonás, al que Jesús llamó Pedro. La primera cosa que hay que decir sobre Pedro, la que casi siempre se salta en los sermones dominicales porque resulta incómoda, es que cuando llegó su hora, Pedro ya había fallado una vez de manera total, pública y documentada. En el patio del sumo sacerdote Caifás, en la noche en que arrestaron a Jesús, Pedro fue reconocido 3 veces como uno de sus seguidores, y las 3 veces lo negó, con juramentos, ante una sirvienta, ante un grupo de personas que estaban calentándose junto al fuego, ante un pariente del hombre al que Pedro mismo había herido con una espada pocas horas antes. La tercera negación. Marcos 14:71 la registra con una crudeza que no deja lugar a la duda. Viene acompañada de maldiciones. Pedro no solo dijo, no lo conozco, juró que no lo conocía. Invocó maldiciones sobre sí mismo, y en ese momento cantó el gallo. Y Lucas 22:61 añade el detalle que cambia todo. Y el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Desde el interior del patio, en medio de las antorchas y los guardias y el caos del arresto, Jesús volvió la cabeza y miró a Pedro.
Solo eso, sin palabras, sin acusación, solo esa mirada. Y Pedro salió y lloró amargamente. Hay algo en esa escena que no se olvida fácilmente. Un hombre que había prometido morir con él, que había dicho en Mateo 26:35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Llorando solo en la oscuridad de Jerusalén, después de haberlo negado ante una sirvienta. Ese hombre, ese específico hombre, con esa historia específica a cuestas, fue el primero en entrar al sepulcro vacío la mañana del primer día de la semana. Ese hombre fue el primero en pararse ante miles de peregrinos en Pentecostés y proclamar sin titubear la resurrección de Jesucristo. Ese hombre fue el que recibió de Jesús resucitado en la orilla del mar de Tiberias, la triple restauración que borraba la triple negación. ¿Me amas? 3 veces. Apacienta mis ovejas. 3 veces. Y que escuchó de los labios del propio Jesús la descripción de su propia muerte futura. Juan 21, 18, 19. Las palabras son precisas y hay que leerlas despacio. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el evangelista añade inmediatamente, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro supo desde ese momento cómo iba a morir. Jesús se lo dijo en la orilla del lago, con el olor a pescado asado en el aire y la mañana todavía fría. Extenderás tus manos, te llevarán donde no quieras ir. Y aún así, cuando Jesús terminó de decírselo, le dijo, sígueme. Pedro lo siguió. Durante décadas, por Samaria y Antioquía, y Corinto y todas las regiones donde predicó, hasta llegar finalmente a Roma. La Roma del año 64 después de Cristo era la ciudad más grande del mundo occidental. 1 millón de habitantes o más, concentrados en una extensión de apenas 14 kilómetros cuadrados dentro de las murallas. Una ciudad estratificada con violencia. Arriba, la aristocracia senatorial viviendo en palacios sobre las colinas. Abajo, una masa de libertos, artesanos, esclavos y extranjeros hacinados en las insulae, esas estructuras de vivienda colectiva de 5 o 6 pisos, construidas con materiales baratos, donde las familias pobres vivían en cuartos que no llegaban a 20 metros cuadrados y cocinaban con braseros que incendiaban los edificios con regularidad. En esa ciudad existía desde hacía décadas una comunidad cristiana creciente. Pablo le había escrito una carta extensa que tenemos en nuestro canon. Pedro también había llegado ahí. Las fuentes históricas, Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, escrita a principios del siglo IV, Clemente Romano, a finales del siglo I, Ignacio de Antioquía, a principios del II, coinciden en que Pedro estuvo en Roma y que murió en esa ciudad durante el reinado de Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico, el 5º emperador de Roma, el hombre que según Tácito, Suetonio y Casio Dión, gobernó con una mezcla de talento artístico, paranoia creciente y crueldad que escaló con los años hasta volverse sistemática. El 19 de julio del año 64 d.C. estalló en Roma un incendio que duró 9 días y destruyó 10 de los 14 distritos de la ciudad. Las fuentes antiguas debaten si Nerón lo ordenó. El rumor de que tocó la lira mientras Roma ardía es probablemente apócrifo, pero revela cómo lo veían sus contemporáneos. Pero lo que sí está documentado es que Nerón necesitaba un chivo expiatorio para desviar las sospechas y señaló a los cristianos. Lo que siguió fue la primera persecución imperial sistemática del movimiento cristiano. Tácito la describe en sus anales con una frialdad que hiela. Los acusados eran cubiertos de pieles de animales salvajes y lanzados a los perros para que los destrozaran.
otros eran crucificados, otros eran cubiertos de materiales inflamables y quemados vivos para iluminar los jardines imperiales por la noche. Nerón había cedido sus jardines para el espectáculo y asistía a él mezclado entre la multitud, vestido como auriga. En ese contexto, en esa ciudad, en ese momento histórico, Pedro fue arrestado. Fue encarcelado en la cárcel mamertina, según la tradición, la misma prisión romana de 2 niveles tallada en la roca bajo el foro donde también estuvo preso Pablo, un calabozo sin ventanas ni luz natural, húmedo, sin instalaciones sanitarias, donde los presos eran simplemente depositados a esperar su destino. Las condiciones eran deliberadamente degradantes. Era parte del mensaje. Y cuando llegó el momento de la crucifixión, Pedro hizo una petición. Una sola petición. Pidió que lo crucificaran cabeza abajo. No lo hizo por teatro, no lo hizo para impresionar a nadie. Las fuentes que conservan esta tradición, Orígenes de Alejandría en el siglo III citado por Eusebio, Clemente de Alejandría antes que él, son explícitas sobre el motivo. Pedro dijo que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. El mismo hombre que lo había negado 3 veces, el mismo que lloró en el patio aquella noche, el que 30 años después de esa negación, cargando su propia cruz en Roma, lo único que pidió fue que no lo pusieran igual que a él. La crucifixión invertida no es más misericordiosa que la convencional, es más lenta. La presión sobre los pulmones es diferente cuando la gravedad actúa en sentido contrario. La sangre acumula en la cabeza. La asfixia, la causa principal de muerte en la crucifixión, tarda más en producirse. Pedro sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Lo había visto de cerca. Conocía lo que ese madero hacía a un cuerpo humano, y lo pidió de todas formas, porque no se sentía digno de la posición de Cristo. Eso no es masoquismo ni fanáticos religiosa. Es algo mucho más difícil de nombrar, la convicción absoluta de que lo que había visto era real, de que el hombre al que había negado y al que había visto resucitado era exactamente quien decía ser, y de que morir por él, de cualquier manera, en cualquier posición, era el único final que tenía sentido para una vida que había comenzado con una llamada a la orilla del lago. Las excavaciones arqueológicas bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, realizadas entre 1939 y 1949, bajo el papado de Pío XII, encontraron en la necrópolis vaticana del siglo I restos humanos en un nicho que llevaba señales de veneración cristiana desde los primeros siglos. Las investigaciones físico-antropológicas posteriores, incluyendo las realizadas en los años 60 y 70 del siglo XX, concluyeron que con alta probabilidad los huesos correspondían a un hombre de edad avanzada, complexión robusta, enterrado en ese lugar con una distinción especial que comenzó en época apostólica. El lugar donde Pedro fue sepultado se convirtió en el lugar donde Constantino mandó construir la primera basílica en el siglo IV. Y esa basílica fue la que Miguel Ángel remodeló en el siglo XVI, con la cúpula que todavía domina el horizonte de Roma. Todo el peso de esa arquitectura monumental descansa, en última instancia, sobre los huesos de un pescador galileo que pidió ser crucificado al revés porque no se sentía digno de morir como su maestro. Si hay una imagen que captura lo que el Evangelio puede hacer con un hombre ordinario, es esa. El hermano de Pedro se llamaba Andrés, y Andrés es, sin ninguna duda, el apóstol más subestimado de los 12. No tiene epístolas en el canon. No protagoniza los grandes capítulos del libro de los Hechos, no tiene el peso narrativo de Pedro, ni la longevidad de Juan, ni la historia de conversión dramática de Mateo.
Andrés aparece en los evangelios en los momentos bisagra y luego desaparece sin fanfarria, como si el texto mismo dijera: este hombre no necesita que se hable mucho de él. Él simplemente hace lo que tiene que hacer y se va. Fue Andrés quien encontró a Pedro y lo llevó ante Jesús en Juan 1:41-42. Sin Andrés no hay Pedro. Sin Pedro no hay Pentecostés tal como lo conocemos. Fue Andrés quien encontró al niño con los 5 panes y los 2 peces antes de la multiplicación en Juan 6:8-9. Un detalle pequeño que el evangelista consideró suficientemente importante como para preservarlo. Fue Andrés, junto a Felipe, quien actuó como intermediario cuando un grupo de griegos querían ver a Jesús en Juan 12:20-22. Siempre presente en los momentos que importan, siempre en segundo plano, Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Juan 1:35-40 registra el momento preciso. Juan el Bautista señala a Jesús que pasa y dice: «He aquí el Cordero de Dios». Y Andrés, junto a otro discípulo que la mayoría de los estudiosos identifican como Juan el Apóstol, lo siguieron. Jesús se volvió y les preguntó qué buscaban. Ellos le preguntaron dónde vivía. Y Jesús respondió con una invitación que resultó ser mucho más que una invitación a ver un alojamiento. «Venid y ved». Fueron y se quedaron. Ese «venid y ved», el mismo que Andrés repetiría a Pedro, el mismo que Felipe usaría con Natanael, se convirtió en la fórmula de presentación del evangelio más simple y más poderosa del Nuevo Testamento. No argumentos, no apologética, no debates filosóficos, solo ven y mira por ti mismo. Después de la resurrección y Pentecostés, las fuentes históricas ubican a Andrés como el misionero de mayor alcance geográfico de todos los apóstoles. Predicó en regiones del Mar Negro, en Escitia, en Bitinia, en Tracia, en lo que hoy son Ucrania, Georgia, Rusia. Predicó también en Grecia, en la región de Acaya. Su radio de acción fue extraordinario para un hombre que había comenzado como pescador en el pequeño lago de Galilea. Su muerte ocurrió en Patras, en la costa noroeste de la actual Grecia. El año aproximado, alrededor del 60 después de Cristo, bajo el gobierno del procónsul romano de Acaya. Las fuentes, los Hechos de Andrés, texto del siglo II que, aunque no es canónico, preserva tradición histórica anterior, y la historia eclesiástica de Eusebio coinciden en los elementos centrales de la historia. El procónsul se llamaba Egeas, y la razón de su odio hacia Andrés era personal tanto como política. Maximila, la esposa de Egeas, había escuchado a Andrés predicar y se había convertido al cristianismo. Su hermano Estratocles también. Para un oficial romano del siglo I, cuya autoridad doméstica era absoluta y cuya reputación pública dependía del orden de su casa, esto era una humillación pública que exigía respuesta. Egeas arrestó a Andrés, lo interrogó. Andrés predicó ante él. Las fuentes preservan fragmentos de ese diálogo donde Andrés explica con serenidad y sin miedo que hay una autoridad superior a la del Imperio Romano que él reconoce, y que eso no es traición sino verdad. Egeas, enfurecido, ordenó su crucifixión. Aquí es donde la historia de Andrés adquiere una dimensión que resulta difícil de procesar. Cuando llevaban a Andrés al lugar de la ejecución y pudo ver la cruz de lejos, comenzó a hablarle. A la cruz, en voz alta, como quien saluda a un viejo conocido que lleva tiempo esperando. Las fuentes preservan sus palabras con una literalidad que escalofrío impone. Salve, oh cruz, consagrada por el cuerpo de Cristo y adornada con sus miembros como perlas preciosas. Antes de que mi Señor te subiera, infundías miedo terrenal. Ahora, revestida de amor celestial, eres recibida como un don. No había miedo en esas palabras. No había resignación ni desesperación. Había algo que los historiadores modernos llaman a veces serenidad del mártir,
pero que las fuentes antiguas describen con más precisión. La paz de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Andrés fue atado a la cruz, no clavado, deliberadamente atado con cuerdas, para que el proceso fuera más lento y el sufrimiento más prolongado. La cruz tenía forma de X, lo que desde entonces lleva su nombre en la tradición cristiana. La cruz de San Andrés, la misma que figura en la bandera de Escocia y en las banderas de países que en el año 60 d.C. ni siquiera existían como entidades reconocibles. Permaneció vivo en la cruz durante 2 días, y durante esos 2 días las fuentes dicen que no dejó de predicar a la multitud que se había congregado a mirarlo. No gemidos, no maldiciones, palabras, enseñanzas. El mismo hombre que desde la orilla del lago llevaba 3 décadas diciendo «ven y ve», seguía diciéndolo desde la madera de una cruz frente al mar de Grecia. Al final del segundo día, Egeas fue hasta la cruz. Las fuentes dicen que la multitud se había vuelto contra él, que la gente que había venido a ver una ejecución se había quedado a escuchar a un predicador y que ahora pedían que lo bajaran. Egeas llegó con la intención de soltarlo, y Andrés se negó. Se lo pidió que se fuera. Le dijo que no era momento de bajarlo, que había esperado demasiado tiempo ese encuentro como para dejarlo ir ahora. Y murió ahí, colgado de una cruz en forma de X en la costa de Grecia, solo, sin su hermano Pedro a su lado, sin nadie de los 12 cerca, con el mar Mediterráneo frente a él y el nombre de su Señor en los labios. Lo que Egeas no podía saber, lo que nadie en Patras podía saber aquel día, era que ese pescador de Galilea muerto en una cruz griega iba a convertirse en el patrón de Escocia, de Rusia, de Grecia, de Ucrania, de Rumanía, de la Iglesia Ortodoxa Ecuménica, que el día de su muerte, el 30 de noviembre, fijado por la tradición, iba a ser celebrado durante 2 milenios en los confines más remotos del mundo cristiano. Que su nombre, que en arameo simplemente significa varonil o viril, iba a ser uno de los más comunes en el mundo cristiano durante siglos. La muerte de Andrés no fue el fin de nada. Fue la semilla de todo lo que siguió. Hermanos queridos, antes de seguir necesito que hagamos una pausa, no para cambiar de tema, para respirar juntos un momento en medio de todo esto. Pedro y Andrés, 2 hermanos, 2 maneras distintas de llegar al final. Pedro crucificado cabeza abajo en la ciudad más poderosa del mundo, en la capital del imperio que los perseguía. Andrés colgado de una cruz en forma de X en una ciudad costera de Grecia, predicando hasta el último aliento. 2 hombres que habían crecido juntos junto al lago de Galilea, que habían aprendido juntos a lanzar redes al agua, que habían seguido juntos al mismo maestro y que murieron solos, separados por miles de kilómetros, sin poder acompañarse en el momento final. Hay algo en esa soledad que habla a algo muy profundo. La fe, al final, es siempre personal. Nadie puede morir por ti. Nadie puede creer en tu lugar. Por mucho que hayas compartido el camino con otros, por mucho que hayas tenido hermanos y amigos y comunidad, el momento final siempre es entre tú y Dios, solo. Si estás escuchando esto esta noche y hay algo en esa soledad que resuena contigo, si hay algo en tu vida que sientes que tienes que cargar sin que nadie más pueda entender del todo lo que pesa, quédate con eso un momento. Pedro y Andrés lo entendían, lo vivieron, y los 2 lo atravesaron. Pero lo que viene a continuación es la historia de alguien que fue el primero de los 12 en morir, y la manera en que murió, 2 versículos en el libro de los Hechos, y la historia que se esconde detrás de esos 2 versículos es una de las cosas más sobrecogedoras de todo el Nuevo Testamento. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, pescador del lago de Galilea que dejó las redes junto a su hermano cuando Jesús los llamó desde la orilla en Marcos 1, 19, 20.
sin que el texto se detenga a explicar si hubo deliberación, si hubo conversación, si hubo dudas. Solo los llamó, y ellos dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se fueron. Jesús les dio a Santiago y a Juan un sobrenombre que registra Marcos 3:17, Boanerges, en arameo, hijos del trueno. No era un halago suave ni un apodo cariñoso sin contenido. Era una descripción precisa del temperamento de dos hombres que tenían una intensidad particular, una tendencia a las reacciones extremas, una incapacidad para los términos medios cuando se trataba de lo que creían y de lo que amaban. Lucas 9:54 lo ilustra con claridad. Cuando un pueblo samaritano no los recibió bien durante un viaje, Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron, con una serenidad que resulta casi más inquietante que si hubieran gritado, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?» Jesús los reprendió. No los felicitó por el celo, los reprendió. Y sin embargo, a estos mismos dos hombres, a los hijos del trueno, fue a los que Jesús llevó consigo en los momentos más íntimos y más cargados de su ministerio. Junto a Pedro estuvieron en el monte de la Transfiguración, cuando Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús y la voz del Padre habló desde una nube. Junto a Pedro fueron los tres que Jesús llevó más adentro del jardín de Getsemaní la noche del arresto, los que estuvieron más cerca cuando sudó sangre y oró solo ante lo que venía. Santiago fue testigo de todo eso, y fue el primero de los 12 en pagar el precio de haberlo sido. Hechos 12:1-2. Son dos de los versículos más cortos y más demoledores del Nuevo Testamento en su simplicidad brutal. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para hacerles mal, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eso es todo. Nada más. Ningún discurso de despedida, ninguna escena dramática con guardias y prisión y juicio prolongado, ninguna última palabra registrada. Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, el que había ordenado la matanza de los niños de Belén, intentando eliminar al Mesías recién nacido. Ordenó la decapitación de Santiago con la indiferencia burocrática de quien firma un decreto administrativo. Y el texto sagrado lo registra con la misma brevedad. Como si la brevedad misma fuera parte del mensaje, este mundo trató la vida de Santiago como si no valiera nada, pero el cielo lo registró. El año, aproximadamente 44 d. Cristo, 12 o 14 años después de la crucifixión de Cristo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir, y murió en Jerusalén, en el corazón de la tierra que conocía, a manos de un rey judío que buscaba quedar bien con la élite religiosa que veía al movimiento cristiano como una amenaza al orden establecido. Pero hay algo que no está en esos dos versículos de los Hechos. Está en Eusebio de Cesarea, que lo cita de Clemente de Alejandría, que a su vez lo recibió de la tradición oral de la iglesia primitiva y que lo consideró suficientemente importante como para preservarlo. Clemente escribe que el hombre que condujo a Santiago ante Herodes, el delator, el que lo entregó a las autoridades, el eslabón que conectó su arresto con su ejecución, fue también testigo de todo lo que ocurrió después del arresto. Vio cómo Santiago respondió al proceso judicial, vio cómo no acusó a nadie, vio cómo no rogó por su vida, vio cómo se mantuvo sereno, claro, sin rastro de amargura ni de desesperación, con la misma firmeza tranquila que debió haberle resultado completamente inexplicable a alguien que había esperado ver al acusado doblarse bajo la presión. Y ese hombre, cuyo nombre no conocemos, cuya historia personal no sabemos, fue tan profundamente sacudido por lo que vio en Santiago que tomó una decisión en el camino hacia el lugar de la ejecución. Se declaró cristiano, se dirigió a Santiago, le pidió perdón y le dijo que creía. Santiago lo miró, pensó un momento
y luego le dio un beso de paz. Los ejecutaron juntos. Hermanos amados, deténganse un momento ahí. El hombre que entregó a Santiago a la muerte terminó muriendo junto a él por la misma causa, en el mismo día, en el mismo lugar, sin tiempo para catecismo, sin tiempo para bautismo formal, sin tiempo para nada más que una confesión de fe en el camino hacia la espada. La primera persona en morir como cristiano después de Santiago, ese día, fue el hombre que lo había entregado. Lo que Herodes creía que era una ejecución, se convirtió en un bautismo de sangre doble. Nadie que haya estado ahí ese día podía saber lo que estaban viendo. Solo Eusebio, siglos después, lo consideró importante. Y tiene razón en considerarlo importante, porque hay verdades que no se argumentan, que solo se ven, que solo actúan sobre quienes tienen la valentía de mirarlas de frente. Ahora viene Juan, el hermano de Santiago, el otro hijo del trueno, el que en el evangelio que lleva su nombre se llama a sí mismo el discípulo amado, con una discreción que resulta más reveladora que cualquier afirmación directa habría sido. Juan, hijo de Zebedeo, es, entre todos los apóstoles, el que más tiempo tuvo para pensar en lo que había vivido. Y lo que escribió a partir de ese tiempo de reflexión, el Evangelio de Juan, las 3 epístolas, el Apocalipsis, constituye quizás el corpus teológico más profundo del Nuevo Testamento. Pero antes de hablar del escritor, hablemos del hombre, el hijo del trueno, el que quería quemar pueblos samaritanos, el que junto a su madre se acercó a Jesús, en Mateo 20:23 y Marcos 10:35-40, para pedir los puestos de honor en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les preguntó si podían beber el cáliz que él iba a beber. Ellos dijeron que sí, con la confianza de quien todavía no sabe lo que está prometiendo. Jesús les respondió que sí lo beberían. Una profecía que para Santiago se cumplió con la espada de Herodes y que para Juan se cumplió de maneras más prolongadas y más complejas. Porque Juan no murió como mártir. Y eso, en el contexto de todo lo que estamos recorriendo, es tan teológicamente significativo como cualquiera de las muertes violentas de sus compañeros. Juan sobrevivió a todo. Sobrevivió a la muerte de Santiago, su hermano, sobrevivió a la muerte de Pedro, sobrevivió a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando el general Tito destruyó el templo de Herodes, esa maravilla arquitectónica del mundo antiguo, hasta los cimientos, cuando las piedras de la plataforma del monte Moria fueron literalmente arrojadas colina abajo, cumpliendo la profecía de Jesús en Marcos 13:2, cuando cientos de miles de judíos fueron muertos o esclavizados y la ciudad santa quedó en ruinas humeantes. Juan sobrevivió a eso y siguió escribiendo. Fue llevado a Roma bajo el reinado del emperador Domiciano, que gobernó entre los años 81 y 96 después de Cristo, y que lanzó una segunda ola de persecuciones sistemáticas contra los cristianos. Tertuliano, escribiendo a finales del siglo II, menciona que Juan fue sometido a una prueba de martirio frente a una puerta de Roma. La tradición la llama la Porta Latina, donde fue sumergido en aceite hirviendo. El relato dice que salió sin daño. Lo que queda claro históricamente es que Domiciano decidió no ejecutarlo, sino exiliarlo, y lo mandó a la isla de Patmos. Patmos, una roca volcánica de apenas 13 kilómetros cuadrados en el mar Egeo, a unos 60 kilómetros de la costa de lo que hoy es Turquía. Los romanos la usaban como colonia penal para criminales peligrosos que no querían ejecutar, pero sí silenciar permanentemente. Las condiciones eran duras: trabajo forzado en las canteras, aislamiento, sin comunicación con el mundo exterior. En Patmos, Juan escribió el Apocalipsis.
El hombre al que exiliaron para que callara escribió el libro más leído, más comentado, más debatido y más mal entendido de toda la Biblia. El silencio que el imperio intentó imponer se convirtió en el texto que ningún imperio ha podido silenciar desde entonces. Después de la muerte de Domiciano en el año 96 d.C. y del fin de su persecución, Juan regresó a Éfeso. La ciudad en la costa occidental de Anatolia, hoy en ruinas arqueológicas espectaculares en el oeste de Turquía, donde Pablo había fundado una iglesia importante décadas antes, donde la tradición también ubica a María, la madre de Jesús, en sus últimos años, era en ese momento uno de los centros más importantes del cristianismo en Asia. Juan fue el líder espiritual de esa comunidad durante sus últimas décadas y llegó a una ancianidad tan avanzada que Jerónimo, escribiendo en el siglo IV, describe que al final de su vida ya no podía caminar y que sus discípulos lo llevaban en brazos a las reuniones de la iglesia, y que en esos años finales, cuando ya no tenía fuerzas para largos sermones ni para la energía del hijo del trueno que había sido de joven, repetía siempre la misma frase: «Hijitos, amaos los unos a los otros». Sus discípulos le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, por qué no les enseñaba cosas nuevas, por qué repetía siempre ese mismo mensaje, y Juan respondía: «Porque es el mandamiento del Señor, y si solo éste se cumple, es suficiente». El hijo del trueno que había querido quemar pueblos terminó sus días siendo el anciano que en brazos ajenos, con voz débil de hombre muy viejo, les pedía a sus hijos espirituales que se amaran. Ninguna evolución humana resulta más profunda que esa, ningún arco de transformación más completo. Juan murió en Éfeso, probablemente alrededor del año 100 d.C., con más de 90 años. El último de los 12 en morir, el único que no derramó su sangre en el martirio, aunque no porque el mundo no lo intentó, sino porque Dios, que no usa un solo patrón para todos, tenía algo específico que hacer con ese hombre durante esas décadas adicionales, hacer que escribiera. Hay algo profundamente importante en el contraste entre la muerte de Santiago y la vejez de Juan. Dos hermanos, el mismo llamado, la misma promesa de beber el cáliz, y dos finales completamente distintos. Santiago en 12 o 14 años, Juan en 90 o más. Ni el uno fue más fiel que el otro, ni el otro fue más cobarde que el primero. Simplemente Dios, que conoce los planes que tiene para cada uno, según Jeremías 29:11, dispuso los tiempos de maneras que ninguno de los dos eligió y que ninguno de los dos entendía completamente. Lo que sí eligieron ambos fue seguir, hasta el final, cada uno el suyo. Hermanos amados, hay una pregunta que flota sobre todo lo que llevamos recorrido hasta aquí y que sería deshonesto no nombrar directamente. ¿Cómo es posible? No en el sentido milagroso, eso cada uno lo procesa desde su fe, en el sentido puramente humano. ¿Cómo es posible que hombres ordinarios lleguen al momento de su propia ejecución y no se desdigan? ¿Qué tipo de experiencia es tan poderosa como para sostener a una persona en ese instante específico donde el cuerpo grita que hay que retractarse, que hay que salvar la vida, que hay que decir lo que quieren escuchar y sobrevivir? Los escépticos del siglo I, y lo sabía, el mundo antiguo estaba lleno de filosofías y sistemas religiosos que competían, tenían una respuesta sencilla: eran fanáticos. Personas que habían sido atrapadas en una ilusión colectiva y que preferían morir antes que admitir que se habían equivocado. El problema con esa explicación es que no funciona para este caso específico, y la razón es importante. Morir por una idea que genuinamente crees, aunque sea errónea, es algo que la historia está llena de ejemplos. Personas que murieron por sistemas filosóficos, por causas políticas, por ideales que después resultaron ser falsas promesas. Eso existe. Eso es real. Pero los apóstoles
No predicaban una idea, predicaban un evento, un hecho histórico específico y verificable, que Jesús de Nazaret, ejecutado públicamente en Jerusalén durante el gobierno de Poncio Pilato, había resucitado de entre los muertos y que ellos lo habían visto con sus propios ojos. Primera de Juan 1:1. Juan lo escribe con una precisión que parece deliberadamente forense. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. 3 verbos sensoriales: oír, ver, tocar. No una visión mística, no una experiencia espiritual subjetiva que cada uno puede interpretar a su manera. Algo que oyeron, vieron con los ojos y tocaron con las manos. Primera de Corintios 15:3-8. Pablo, escribiendo alrededor del año 55 después de Cristo, apenas 25 años después de la crucifixión, lista los testigos oculares de la resurrección con la precisión de un documento legal. Pedro, luego los 12, luego más de 500 hermanos a la vez, y añade, de los cuales muchos viven aún, aunque algunos han dormido. Luego Santiago, el hermano del Señor, luego todos los apóstoles y por último él mismo. Ese, de los cuales muchos viven aún, es notable. Pablo está escribiendo a una audiencia que podía verificar lo que decía. Está diciendo, hay más de 500 personas vivas ahora mismo que pueden dar testimonio de esto. Pregúntales. Eso no es el lenguaje de alguien inventando una historia. Es el lenguaje de alguien que tiene evidencia y sabe que la tiene. Y morirse por algo que sabes que es mentira, por algo que fabricaste, que inventaste, que construiste desde cero, eso no lo hace nadie. La naturaleza humana tiene límites. El miedo al dolor físico extremo es uno de ellos. Las personas mienten para sobrevivir, no para morir. Nadie diseña su propia tortura. Cada uno de los apóstoles tuvo el momento en que le ofrecieron la salida. Retráctate, di que era mentira, di que nunca resucitó. Y cada uno de ellos, en su momento específico, en su país específico, ante su perseguidor específico, eligió no hacerlo. O era verdad o no lo era, ellos lo habían visto, y eso lo cambiaba todo. Felipe, el de Betsaida, el mismo pueblo de Pedro y Andrés, a orillas del lago de Galilea. El que en Juan 1:43-44 fue el primer apóstol al que Jesús llamó directamente con las palabras «Sígueme», aunque ese detalle suele perderse porque la narrativa de los evangelios tiende a enfocarse en Pedro y Andrés. Felipe aparece en momentos clave del Evangelio de Juan con una consistencia que revela su carácter. Es Felipe quien encuentra a Natanael y lo lleva ante Jesús usando exactamente la misma fórmula que le había cambiado la vida a él. Ven y ve. Juan 1:45-46. Es Felipe a quien Jesús le hace la pregunta antes de la multiplicación de los panes. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5-6. Y el evangelista añade que Jesús lo preguntó para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió con cálculo práctico, 200 denarios de pan no bastarían. Jesús tenía algo más en mente. Y en la última cena, en esa conversación larga y densa de Juan 13-16, que es quizás el texto más cargado emocionalmente de todo el Evangelio, Felipe hace la pregunta que revela tanto su honestidad como su límite. Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Juan 14:8. Es la petición de alguien que ha estado ahí todo el tiempo, que ha escuchado todo, que ha visto todo, y que todavía necesita algo más concreto, algo que pueda ver. La respuesta de Jesús es una de las afirmaciones cristológicas más directas de toda la Escritura. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Esa pregunta de Felipe,
y esa respuesta quedaron en el texto sagrado para siempre, no como evidencia de su debilidad, como evidencia de su honestidad, y como el marco dentro del cual su vida posterior tiene sentido. Un hombre que quería ver el Padre, que recibió la respuesta más directa posible de que ya lo había visto todo el tiempo que había mirado a Jesús, y que el resto de su vida lo dedicó a contar esa historia en los lugares más remotos que pudo alcanzar. Las fuentes patrísticas, especialmente Policarpo de Esmirna y los textos que fluyen a través de Eusebio, ubican la predicación de Felipe en Frigia, la región central de la actual Turquía, y su muerte en Hierápolis. Hierápolis era una ciudad notable en el mundo antiguo. Su nombre significa ciudad sagrada, y el adjetivo era merecido. Era famosa por sus termas de aguas minerales calientes, por sus terrazas de travertino blanco, que el agua caliza iba depositando capa a capa durante siglos, las mismas que hoy, bajo el nombre turco de Pamukkale, Castillo de Algodón, son uno de los destinos turísticos más visitados de Turquía, y por un lugar conocido como el Plutonium, una grieta en la tierra por donde emanaba dióxido de carbono en concentraciones letales, que la tradición religiosa local interpretaba como la puerta al inframundo, al dominio del dios Plutón. En esa ciudad, Felipe predicó, y en esa ciudad entró en conflicto con un culto local muy específico, el culto a la serpiente sagrada asociada al dios Marte. Las fuentes describen que había en Hierápolis una serpiente considerada sagrada, enorme, venerada como manifestación divina, alojada en un templo local, cuyo culto era central a la identidad religiosa de la ciudad. Felipe, predicando en nombre de aquel que en Génesis 3 le había prometido a la serpiente que la simiente de la mujer le heriría la cabeza, representaba una amenaza directa a ese culto. El procónsul local lo arrestó. La tradición sobre los detalles exactos de su muerte varía. Algunos textos dicen fue crucificado cabeza abajo como Pedro, otros dicen que fue colgado de ganchos a través de los tobillos, otros mencionan la lapidación. Las variantes hablan de lo fragmentario, que es el registro histórico de sus últimos momentos. Lo que sí ocurrió en el siglo XXI fue un hallazgo arqueológico que confirmó lo que la tradición había preservado durante 2000 años. En el año 2011, durante excavaciones en el yacimiento arqueológico de Hierápolis, realizadas por un equipo italiano dirigido por Francesco D'Andria, fue descubierta una tumba del siglo I debajo de los restos de una iglesia bizantina del siglo V. La iglesia había sido construida deliberadamente sobre esa tumba. La disposición arquitectónica, la datación, las inscripciones y las señales de veneración cristiana desde los primeros siglos llevaron a los arqueólogos a concluir que habían encontrado la tumba original de Felipe el Apóstol. La tierra guardó durante 2000 años lo que el mundo quiso olvidar. El hombre que le pidió a Jesús que le mostrara al Padre fue enterrado en una ciudad cuyo plutonium era considerado la puerta del inframundo. Y encima de su tumba, cristianos de siglos posteriores construyeron una iglesia, la puerta al inframundo y la tumba del apóstol en el mismo suelo. Difícil imaginar un contraste más elocuente. Bartolomé es el apóstol más envuelto en misterio de todos los 12. Su nombre en arameo, Bartolmai, hijo de Tolmai, es simplemente un patronímico. No nos dice de dónde venía ni qué hacía antes de seguir a Jesús. Aparece en las 4 listas apostólicas de los Evangelios y de los Hechos, siempre en el mismo lugar, el quinto de los 12, pero casi nunca aparece en escena haciendo o diciendo algo específico. La mayoría de los estudiosos bíblicos, desde al menos el siglo IX, identifican a Bartolomé con Natanael. Los argumentos para esta identificación son múltiples y sólidos.
Natanael aparece en Juan junto a Felipe exactamente como Bartolomé aparece junto a Felipe en los evangelios sinópticos. Natanael no aparece en las listas de los 12 de los sinópticos, pero Bartolomé tampoco aparece en Juan. Si eran la misma persona, y hay razones lingüísticas, geográficas y narrativas para creerlo, entonces Bartolomé era de Caná de Galilea, el mismo pueblo del primer milagro de Jesús. Y si era Natanael, entonces tenemos su presentación ante Jesús en Juan 1, 45, 51. Felipe le dice que han encontrado al Mesías. Natanael responde con un escepticismo directo y sin filtros. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe no argumenta, solo dice, ven y ve. Y Natanael fue. Cuando Jesús lo vio venir, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael preguntó, ¿de dónde me conoces? Y Jesús respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso fue suficiente. Natanael Bartolomé respondió con una de las confesiones más completas de todo el Evangelio de Juan. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sin más preámbulos, sin más pruebas, vio que Jesús lo había visto cuando nadie más podía verlo, y eso le bastó. Un hombre capaz de esa clase de reconocimiento, directo, sin rodeos, capaz de pasar del escepticismo a la fe completa en un instante, cuando la evidencia era suficiente. Es exactamente el tipo de hombre que llevaría el Evangelio a los lugares más difíciles. Y así fue. Las fuentes históricas ubican a Bartolomé predicando en Armenia, en el Cáucaso, al norte de la actual Turquía, y posiblemente también en regiones de la India y Arabia. La Iglesia Apostólica Armenia lo considera, junto a Judas Tadeo, como uno de los 2 apóstoles fundadores de la Iglesia armenia, y Armenia tiene un lugar único en la historia del cristianismo. Fue en el año 301 d.C., el primer país en adoptar el cristianismo como religión de Estado, antes incluso que el Imperio Romano bajo Constantino. Esa distinción tiene raíces que la tradición armenia hace remontar directamente al martirio de Bartolomé en su suelo. Porque Bartolomé murió en Armenia, y la manera en que murió es la más brutal de todo el apostolado. Fue desollado vivo. No es una exageración ni una metáfora devocional. El desollamiento, la remoción sistemática de la piel del cuerpo mientras la persona permanece consciente, era una forma de tortura y ejecución conocida en el mundo antiguo, practicada en particular en regiones de Asia Central y el Oriente Medio. Era una muerte deliberadamente prolongada, diseñada no solo para matar, sino para humillar, para degradar, para comunicar el desprecio absoluto del ejecutor hacia el ejecutado. Las fuentes, los hechos de Bartolomé, Eusebio, la tradición armenia, coinciden en el marco histórico. El rey armenio Astiages, hermano del rey Polimio, que según la tradición había sido convertido al cristianismo por la predicación de Bartolomé, ordenó su muerte como represalia directa por esa conversión. En algunas versiones fue desollado y luego crucificado. En otras fue desollado y luego decapitado. Los detalles varían, pero el elemento central es unánime en todas las fuentes. Fue desollado. Hermanos queridos, no hay manera de suavizar eso. No hay envoltura teológica que lo haga más cómodo. Un hombre fue quitado de su piel mientras estaba vivo. Por hablar de Jesús, en una región remota del Cáucaso a la que había llegado solo, sin ejército, sin respaldo político, sin nada más que la convicción de que lo que había visto junto al lago de Galilea 3 décadas antes era verdad y que valía la pena llevarlo hasta los confines conocidos del mundo. En la Capilla Sixtina, en el juicio final que Miguel Ángel pintó entre 1536 y 1541,
Hay una figura poderosa sentada en el fresco, un hombre musculoso que sostiene en una mano el cuchillo de su tormento y en la otra la piel que le fue arrancada. Es Bartolomé. Y los historiadores del arte han observado desde hace siglos que en esa piel colgante, en la cara que mira desde la piel vacía, Miguel Ángel dejó sus propios rasgos, como si dijera: yo también he sido desollado, no físicamente, de las otras maneras en que la vida desuella a los hombres. Si hay una imagen en el arte cristiano que captura lo que significa ser despojado de todo por lo que uno cree, y aún así sostener en la mano el instrumento de ese despojo sin soltarlo, mirando hacia arriba, es esa. Hermanos amados, necesitamos un momento de pausa y de aire limpio antes de seguir. Llevamos a Pedro y a Andrés, a Santiago el Mayor y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, 6 hombres, 6 maneras de llegar al final. Y lo que está emergiendo en este recorrido no es solo una colección de muertes heroicas, es algo más complejo y más humano que eso. Cada uno de estos hombres fue alguien antes de ser un mártir. Pedro fue el que negó. Andrés fue el hermano que siempre estuvo en segundo plano. Santiago fue el hijo del trueno que quería quemar pueblos. Juan fue el que sobrevivió a todos. Felipe fue el que le pidió que le mostrara al Padre. Bartolomé fue el escéptico de Caná que cambió de opinión en un instante. Personas reales, con sus rasgos específicos, sus fortalezas y sus límites, sus historias previas que los habían formado. No figuras de vitral, hombres. Y si estás escuchando esto esta noche y sientes que tu fe tiene demasiadas grietas, demasiadas dudas, demasiadas cosas sin resolver para ser la fe de alguien que el Señor podría usar, quédate con eso un momento. Ninguno de estos 6 era perfecto. Ninguno llegó al momento de su muerte siendo la versión ideal de sí mismo. Llegaron siendo lo que eran, con todo lo que eso implicaba. Y fue suficiente. Lo que viene ahora es la historia de Mateo, de Tomás, y de los que la historia trató con menos generosidad, pero que no por eso merecen menos atención. Hay una historia entre ellos, la de Tomás, que va a llevarnos más lejos geográficamente de lo que muchos imaginan, hasta los confines del mundo antiguo conocido, hasta un lugar que todavía lleva su nombre. Mateo, el cobrador de impuestos, el colaboracionista, el hombre que en la jerarquía moral del judaísmo del siglo I estaba en el fondo de la escala social, no por pobreza, sino por elección deliberada. Para entender completamente lo que era Mateo antes de que Jesús pasara por delante de su mesa, hay que entender el sistema de recaudación de impuestos en la Palestina romana. No era un sistema de funcionariado público donde los recaudadores eran servidores del Estado con salario fijo. Era un sistema de concesión. Un hombre compraba el derecho a recaudar en una región específica, pagaba al imperio una cantidad acordada por anticipado, y luego salía a recaudar todo lo que podía. Todo lo que recaudara por encima de lo que debía remitir al imperio era su ganancia personal. El margen de abuso era enorme y era esperado. El sistema estaba diseñado para funcionar así. Los recaudadores de impuestos en la Galilea del siglo I cobraban peajes en las rutas comerciales, impuestos sobre la pesca, impuestos sobre la entrada y salida de mercancías, y cobraban de sus propios vecinos, de su propia gente, de las familias que conocían de toda la vida, a favor del imperio extranjero que ocupaba su tierra. La categoría moral en que los ubicaba la sociedad judía piadosa de la época era clara y sin excepciones. Los ponían junto a los gentiles y los pecadores públicos. Mateo 9:11 registra que los fariseos preguntaron a los discípulos indignados: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La asociación era automática: publicano igual a pecador.
sin gradaciones, sin excepciones. Mateo lo sabía. Llevaba años sabiendo cómo lo veían, cada vez que pasaba por el mercado, cada conversación que se cortaba cuando llegaba a él, cada familia que lo evitaba, cada vecino que cruzaba al otro lado de la calle. Lo sabía, y había elegido el dinero de todas formas. Y entonces Jesús pasó por delante de su mesa en Cafarnaúm y le dijo 2 palabras. Mateo 9:9 es uno de los versículos más breves y más poderosos del Evangelio. Y levantándose, le siguió. Punto. Sin deliberación registrada, sin negociación, sin déjame pensarlo, sin dame unos días para arreglar mis asuntos, sin puedo volver en algún momento, se levantó. Dejó la mesa, los registros, el dinero, el sistema completo que lo sostenía y que generaba todo el odio de su comunidad hacia él, y siguió a Jesús. Lo primero que hizo después de levantarse fue organizar una fiesta. Lucas 5:29 lo registra, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. No fue a la sinagoga, no fue a buscar a los respetables, invitó a los de su mundo, los otros cobradores, los marginados del sistema religioso, los que sabían que las puertas de la piedad estaban cerradas para ellos, para que conocieran a este hombre que le había dicho «sígueme» sin pedirle primero que cambiara. Ese detalle importa más de lo que parece. Mateo, antes de comprender del todo lo que lo había llamado, ya estaba haciendo lo que todos los apóstoles terminarían haciendo, llevando a otros ante Jesús. Desde su primera hora como discípulo, sobre su muerte las fuentes son menos unánimes que en otros casos. Clemente de Alejandría, en el siglo II, sugiere que Mateo murió de muerte natural, lo cual sería inusual entre los apóstoles, pero no imposible. Otras fuentes más tardías, Heracleón, citado por Clemente, textos del siglo III y IV, lo ubican predicando en Etiopía y Persia y muriendo martirizado, posiblemente con una lanza o una espada. Las versiones varían, y la honestidad académica obliga a reconocer que no hay certeza histórica comparable a la que tenemos para Pedro, Andrés o Santiago el Mayor. Lo que no está en ninguna duda es el legado que dejó antes de cualquier muerte, el Evangelio de Mateo, el primero en el orden canónico del Nuevo Testamento. Escrito para una audiencia judía, y la evidencia interna del texto es abrumadora en ese sentido. Más de 60 referencias directas al Antiguo Testamento, la genealogía cuidadosamente construida que conecta a Jesús con Abraham y David, los 5 grandes discursos estructurados en paralelo con los 5 libros de Moisés, la constante demostración de que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Un hombre que había traicionado a su pueblo para servir al Imperio Romano, terminó escribiendo el texto más judío del Nuevo Testamento, el que más cuidadosamente muestra que el Mesías de Israel era exactamente lo que las Escrituras de Israel habían prometido. El colaboracionista escribió el libro más fiel a la tradición que había traicionado. Eso no es ironía. Eso es la lógica específica y extraña de la gracia, que los lugares donde más habías fallado se convierten exactamente en los lugares donde más puedes servir, porque nadie entiende mejor lo que se ha perdido que el que lo perdió. Tomás, el más honesto de los 12, el más escéptico, el que necesitaba ver para creer y que tuvo la valentía de decirlo en voz alta mientras los demás callaban. Juan 20, 24, 25. Los discípulos están reunidos el mismo día de la resurrección, con las puertas cerradas por miedo, y Jesús se les aparece. Tomás no está ahí. No sabemos dónde estaba. Cuando vuelve y los demás le cuentan lo que vieron, Tomás dice algo que la tradición ha usado para definirlo durante 2 milenios. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Tomás el incrédulo, Tomás el que dudó, Tomás el que necesitó prueba. Esa es la imagen que quedó. Pero hay algo que se olvida casi siempre cuando hablamos de Tomás. Antes de ese momento de duda, semanas antes, cuando Jesús anunció que iba a volver a Judea, donde los líderes religiosos querían matarlo, los discípulos expresaron su miedo, y Tomás fue el único que habló diferente. Juan 11:16. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». No era resignación, era valentía directa. Mientras los demás calculaban el riesgo, Tomás dijo: «Vamos y morimos con él si hace falta». Ese no es el perfil de un cobarde. Ese es el perfil de un hombre que cuando llega al límite de lo que puede verificar, necesita más información, pero que cuando tiene lo suficiente, actúa sin titubear. Y 8 días después del primer encuentro, Jesús vuelve a aparecer cuando Tomás ya está presente. Le dice: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Y Tomás, sin que el texto diga que tocó nada, responde con la confesión cristológica más completa y directa de todo el Evangelio de Juan: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. No mi Señor, no Maestro, Señor mío y Dios mío, Dios, sin rodeos, sin matices. El escéptico que había pedido meter los dedos en las heridas terminó haciendo la declaración de fe más directa de los 12. Y ese hombre fue más lejos que cualquier otro apóstol. Las fuentes históricas ubican a Tomás en la India, no como hipótesis tentativa ni como metáfora de tierra muy lejana, sino en la India real, el subcontinente asiático, la costa de lo que hoy es el estado de Kerala en el sur de la India. Y hay evidencia para esto que es notable por su solidez. La iglesia cristiana de Santo Tomás en Kerala, los llamados Nasrani o Sirio Malabar, es una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Sus miembros afirman descender de las conversiones directas del apóstol Tomás en el siglo I d.C. Sus tradiciones litúrgicas utilizan el arameo siro-occidental, la lengua de la Palestina del siglo I, con formas lingüísticas que los especialistas datan en el período apostólico o muy cercano a él. Tienen más de 4 millones de miembros y una continuidad histórica ininterrumpida que ninguna comunidad cristiana posterior inventada puede reclamar. Es esta tradición históricamente verificable con absoluta certeza. Los académicos son cautelosos, pero no la descartan. El comercio marítimo entre el mundo mediterráneo y la costa suroeste de la India en el siglo I d.C. está arqueológicamente documentado. Monedas romanas del periodo Julio Claudio han sido encontradas en excavaciones en Kerala y Tamil Nadu. El Periplus del mar Eritreo, un texto comercial del siglo I, escrito probablemente por un mercader greco-egipcio, describe con precisión las rutas y los puertos de la costa india que un misionero del primer siglo podría haber utilizado. La existencia de comunidades judías en Kerala en periodo antiguo, que habrían sido los primeros interlocutores de Tomás, está también documentada. No es imposible. No es siquiera improbable. Es históricamente plausible con los datos que tenemos. Lo que sí es seguro en la tradición es que Tomás murió en Milapur, en la costa del Golfo de Bengala, de lo que hoy es el estado de Tamil Nadu, cerca de la ciudad moderna de Chennai. Fue martirizado. Las tradiciones varían sobre los detalles exactos, pero coinciden en el elemento central. Murió atravesado por una lanza o lanzas durante una persecución de los sacerdotes del culto local que vieron en su predicación una amenaza existencial. La misma mano que quiso meter en la herida del costado de Jesús fue perforada por una lanza en el extremo opuesto del mundo conocido. Hay algo en esa simetría que no parece accidental.
El apóstol que necesitaba tocar las heridas murió de una herida similar a la que él quería tocar. El hombre que necesitaba prueba empírica terminó siendo él mismo la prueba que otros necesitaron. Porque una comunidad de 4 millones de personas no se inventa su propio origen ni lo mantiene durante 2000 años si ese origen no tiene raíces reales. Hermanos amados, llegamos ahora a los apóstoles que la historia trató con menos generosidad, los que tienen menos documentación, menos tradición consolidada, menos registros que hayan sobrevivido el paso del tiempo, pero precisamente por eso merecen ser nombrados con la misma atención que los demás, porque el olvido de los hombres no es el olvido de Dios. Y si Dios consideró necesario que sus nombres estuvieran en la lista de los 12, si el Espíritu Santo que inspiró la Escritura incluyó sus nombres en las 4 listas apostólicas de los Evangelios y de los Hechos, entonces sus vidas merecen ser buscadas con seriedad, aunque los registros sean fragmentarios. Santiago el menor, llamado así para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, es identificado en los Evangelios como hijo de Alfeo. Aparece en todas las listas apostólicas en la misma posición central, el 9º lugar, pero casi nunca aparece en acción. Es uno de los apóstoles más silenciosos del texto bíblico. Sin embargo, la tradición histórica lo ubica como una de las figuras más importantes de la Iglesia de Jerusalén en las primeras décadas del movimiento cristiano. Y aquí hay que hacer una distinción cuidadosa que los estudiosos debaten con argumentos serios en ambos lados. Hay quien identifica a este Santiago apóstol, hijo de Alfeo, con Santiago, el hermano del Señor, mencionado en Gálatas 1:19 y en Hechos 15, el líder de la Iglesia de Jerusalén en el Concilio Apostólico. Si esa identificación es correcta, y no todos los eruditos la aceptan, entonces Santiago el Menor es uno de los personajes más influyentes de todo el Nuevo Testamento, el que presidió la reunión más importante de la Iglesia primitiva en Hechos 15, y el que pronunció la decisión que abrió el Evangelio a los gentiles sin el requisito de la circuncisión. Independientemente de esa identificación, lo que sí está documentado en fuentes externas al Nuevo Testamento es notable. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, que escribía para una audiencia romana y que no era cristiano ni tenía razón alguna para favorecer al movimiento, menciona en sus Antigüedades Judías, libro 20, capítulo 9, párrafo 1, la muerte de Santiago. Lo describe con estas palabras: el hermano de Jesús llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago. Josefo narra que el sumo sacerdote Anano el joven, aprovechando un interregno entre gobernadores romanos cuando no había nadie con autoridad para frenarle, convocó al Sanedrín y entregó a Santiago a ser lapidado, acusado de haber transgredido la ley. El propio Josefo añade que muchos judíos piadosos consideraron la muerte de Santiago injusta y que eso contribuyó a la destitución posterior del sumo sacerdote. El año 62 después de Cristo, Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado, la misma ciudad donde el movimiento había comenzado. Santiago murió en casa, si es que puede llamarse hogar a una ciudad que lo condenó. La tradición cristiana, Eusebio citando a Hegesipo, un cristiano judío del siglo II, agrega detalles sobre los últimos momentos. Santiago era conocido, según Hegesipo, por pasar tanto tiempo en oración arrodillado en el templo que las rodillas se le habían endurecido como las de un camello de tanto contacto con la piedra. Por eso lo llamaban el justo, una designación que en el judaísmo del período era el mayor honor posible para un hombre de fe, y dice que cuando lo arrojaron desde el pináculo del templo, desde lo alto del muro del recinto sagrado, una caída de varios metros, sobrevivió. Que lo encontraron arrodillado en el suelo, orando,
y que mientras lo apedreaban hasta la muerte decía: «Te ruego, Señor Dios Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen». Las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz en Lucas 23:34. Exactamente las mismas. Como si Santiago hubiera pasado décadas tan cerca de esas palabras que en su momento final emergieron solas, sin esfuerzo, como el idioma más natural para hablar desde el umbral de la muerte. Judas Tadeo, o simplemente Tadeo, o Lebeo Tadeo. Los evangelios de Mateo y Marcos usan variantes, o Judas, hijo de Santiago, como lo llaman Lucas y los Hechos. En la tradición hispana y latinoamericana, San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles e improbables. Hay una paradoja hermosa en ese patronazgo. El apóstol, del que menos se sabe, el más oscuro, el más difícil de rastrear históricamente, terminó siendo el intercesor al que millones de personas acuden cuando sienten que su situación no tiene salida posible. Como si la oscuridad histórica que rodea a Tadeo lo hiciera especialmente adecuado para los que sienten que ellos también están en la oscuridad y que nadie los ve. El único momento en que Tadeo tiene voz propia en el Nuevo Testamento es en Juan 14:22, durante la última cena. Jesús acaba de decir que quien lo ama guardará sus palabras, y que el Padre y Él vendrán y harán morada en ese hombre. Y Tadeo pregunta: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Es una pregunta genuina, de alguien que está tratando de entender el alcance del plan. No es una pregunta de duda, es una pregunta de comprensión. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué significa que te manifestarás solo a nosotros? La respuesta de Jesús no resuelve la pregunta de manera técnica, la expande hacia lo relacional. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. La manifestación no es una aparición espectacular para un público selecto, es la habitación de Dios en el interior de quien ama y obedece. La pregunta de Tadeo abre una de las declaraciones más profundas de toda la teología joánica. Ese único momento en el texto sagrado revela a un hombre que pensaba, que procesaba, que quería entender el mecanismo de lo que se le estaba prometiendo. No un seguidor pasivo. Alguien que preguntaba. Las fuentes históricas ubican a Tadeo predicando en Judea, Samaria, Siria, Arabia y, según la tradición más extendida, en Persia junto a Simón el Celote. La epístola de Judas, una carta breve pero teológicamente densa que muchos atribuyen a este Judas para distinguirlo de Iscariote, podría ser suya, aunque el debate académico no está resuelto. Su muerte ocurrió en Persia, probablemente en la ciudad de Suamir, o en Beirut, según variantes de la tradición. Las fuentes dicen, fue martirizado con una masa o alabarda, aunque como ocurre con varios de los apóstoles menos documentados, los detalles varían entre las fuentes. El siglo IV ubicó sus reliquias en la Basílica de San Pedro en Roma, en el mismo altar con las de Simón el Celote. Dos apóstoles que predicaron juntos en Persia, que murieron juntos, según algunas tradiciones, que descansan juntos bajo el techo de la mayor iglesia del mundo cristiano. El patrono de las causas imposibles, el hombre del que menos sabemos, el que preguntó cómo funciona la manifestación de Dios en el interior humano, y pasó el resto de su vida siendo exactamente ese proceso para todos los que lo escucharon. Simón el Celote. El nombre lo dice casi todo, y a la vez deja sin decir lo más importante. El apelativo celote, en el contexto del siglo I palestino, no era simplemente un adjetivo de fervor religioso genérico. Los celotes, el movimiento político-religioso judío más radical del periodo, eran hombres que creían que la ocupación romana de la tierra de Israel era una profanación que el Dios de Israel no podía tolerar,
y que debía ser resistida con todos los medios disponibles, incluyendo la violencia. Algunos de ellos llevaban cuchillos ocultos bajo los mantos y los usaban en los mercados concurridos contra colaboradores y funcionarios romanos. Eran llamados sicarios, de sica, la daga pequeña. Todos ellos eran considerados terroristas por Roma y criminales peligrosos por los líderes judíos que preferían el acomodo con el imperio. Jesús llamó a uno de ellos, y luego llamó también a Mateo, el cobrador de impuestos, el colaborador del imperio. Pongamos eso en su perspectiva histórica completa. En la misma mesa, comiendo el mismo pan, escuchando las mismas enseñanzas, durmiendo bajo el mismo techo, estaban Simón, que creía que el poder romano era una abominación que debía ser destruida, y Mateo, que se había enriquecido sirviendo a ese poder. En cualquier otro contexto imaginable, esos dos hombres eran enemigos naturales. En el círculo de los 12 eran hermanos. Eso no es un detalle pintoresco, es uno de los signos más poderosos de lo que el Evangelio puede hacer que ningún programa político, ninguna filosofía social, ningún sistema de reformas puede replicar por sus propios medios. No los hizo iguales, borrando sus diferencias. Los reunió a pesar de ellas. Los hizo capaces de sentarse juntos, de mirarse, de reconocerse mutuamente como parte de algo más grande que el odio que un sistema injusto había creado entre ellos. Sobre la vida posterior y la muerte de Simón el Celote, los registros históricos son los más dispersos de todos los apóstoles. La tradición más extendida, respaldada por fuentes del siglo IV y posteriormente, lo ubica misionando en Persia junto a Tadeo y muriendo allí martirizado. Los detalles sobre la manera de su muerte varían considerablemente entre las fuentes. Aserrado en 2, según algunas tradiciones, crucificado según otras, muerto con una lanza según otras variantes. La dispersión de las versiones habla honestamente de lo fragmentario del registro histórico de sus últimos años. Lo que no está en disputa es la transformación que representa. Un hombre que había consagrado su vida a la resistencia armada contra el Imperio Romano terminó muriendo en Persia, anunciando un reino que no era de este mundo, un poder que no se sostiene con la espada, sino con el amor. Una liberación que no libera naciones de ocupantes militares, sino almas de la servidumbre más profunda. El celote, que quería la libertad política de Israel, terminó siendo instrumento de una libertad que ningún imperio puede conceder ni ningún imperio puede quitar. Esa transformación de la lógica de la espada a la lógica de la cruz es en sí misma uno de los testimonios más silenciosos y más poderosos de todo el apostolado. Y ahora llegamos a la historia que este recorrido no puede evitar, la que está presente en todo lo que hemos recorrido como una sombra, aunque intentemos ignorarla. La historia que hace que cualquier conversación honesta sobre los 12 apóstoles tenga que detenerse y mirarla de frente. Judas Iscariote. No podemos hablar del final de los apóstoles sin hablar del final de Judas. Y no podemos hablar del final de Judas sin resistir dos tentaciones opuestas que igualmente lo deforman. La de demonizarlo hasta convertirlo en una caricatura de la maldad pura, sin humanidad ni complejidad, o la de romantizarlo hasta convertirlo en una víctima incomprendida del determinismo divino que no tenía alternativa. Las dos son maneras de escapar de algo más difícil, mirarlo como lo que fue. Un hombre con las mismas posibilidades y las mismas elecciones que cualquier otro de los 12. Los evangelios no nos dan un motivo simple ni limpio para la traición. Juan señala la codicia con evidencia textual específica. Juan 12:6 describe que Judas era el administrador del dinero del grupo y que robaba de la bolsa común.
Cuando María unge a Jesús con el nardo costoso y Judas protesta por el gasto, el evangelista es explícito sobre la hipocresía detrás de la protesta. No le preocupaba a los pobres, le preocupaba el dinero que él manejaba. Lucas 22:3 y Juan 13:27 agregan una dimensión que va más allá de la psicología humana. Y Satanás entró en Judas. El Evangelio no intenta psicologizar ni reducir a categorías meramente humanas lo que ocurrió. Lo presenta con una profundidad que reconoce que hay algo en la traición de Judas que sobrepasa el análisis puramente racional. Eso no elimina su responsabilidad. El texto es claro en que fue su elección, pero reconoce que las elecciones humanas tienen a veces una gravedad que las conecta con dimensiones más profundas que la simple psicología individual. 30 piezas de plata. Mateo 26:15. El precio de un esclavo según Éxodo 21:32. La ironía del precio es tan obvia que parece deliberada. El Hijo de Dios fue vendido por el precio de compensación por la muerte de un esclavo. Pero lo que ocurrió después del arresto de Jesús, después de que el proceso que Judas había puesto en marcha llegó a su consecuencia final, es lo que define los últimos momentos de Judas con una crudeza que el texto no suaviza. Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devuelto con remordimiento las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: A nosotros qué, tú verás. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hay 3 palabras en ese pasaje que importan más que cualquier análisis: sangre inocente. Judas, en su último momento de lucidez, no dijo: cometí un error de cálculo, ni el sistema me falló, ni las circunstancias me llevaron hasta aquí. Dijo: entregué sangre inocente. Reconoció la injusticia de lo que había hecho. Reconoció la inocencia de Jesús. Y la respuesta de los sacerdotes: ¿a nosotros qué? Es uno de los momentos más fríos y más reveladores de toda la narrativa de la pasión. Los mismos que lo habían reclutado, los mismos que lo habían pagado, se lavaron las manos de él cuando el arrepentimiento llegó. Judas arrojó las monedas en el templo y fue, y se ahorcó. Los Hechos 1:18 agrega un detalle de una brutalidad física que el texto no suaviza. Con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. El campo donde murió fue llamado Acéldama, en arameo campo de sangre, y Hechos 1:19 añade que ese nombre era conocido por todos los habitantes de Jerusalén, una geografía del remordimiento, un lugar que todos sabían dónde estaba y al que nadie quería ir. Hay algo que la historia de Judas nos recuerda, que ninguna otra historia de los 12 puede recordar de la misma manera, desde la misma posición. Nos recuerda que la cercanía a la verdad no garantiza la respuesta correcta ante ella. Judas caminó con Jesús 3 años, escuchó el sermón del monte completo, estuvo presente cuando multiplicó los panes, cuando calmó la tormenta, cuando resucitó a Lázaro. Fue enviado a predicar y a sanar en Mateo 10 junto a los demás. Estuvo en la última cena. Jesús le lavó los pies y traicionó al Hijo de Dios por 30 monedas. No lo contamos para juzgarlo desde la distancia cómoda de 2 milenios. Lo contamos porque es verdad, y porque la verdad, aunque sea difícil, es lo único que libera, y porque hay en la historia de Judas un espejo que nos muestra algo sobre la naturaleza humana que resulta incómodo pero necesario de ver, que es posible estar muy cerca de la luz y alejarse de ella, que la proximidad no es lo mismo que el encuentro, que el conocimiento no es lo mismo que la fe, que ver los milagros no garantiza nada si el corazón no ha sido transformado en su profundidad.
La tradición cristiana rezó durante siglos por Judas con una mezcla de dolor y esperanza. No en el sentido de negarle responsabilidad, en el sentido de reconocer que el arrepentimiento que mostró, he pecado entregando sangre inocente, llegó demasiado tarde para cambiar lo que había hecho, pero que las palabras son reales, que el reconocimiento es real, y que solo Dios sabe con exactitud lo que ocurrió en los últimos segundos de Judas. Nosotros no lo sabemos, y no es nuestra función decidirlo. Cuando Judas murió, quedaron 11, y los 11 tomaron una decisión que el libro de los Hechos registra en el capítulo 1, versículos 15 al 26, con una precisión que habla de cuánto importaba para la iglesia primitiva que el círculo estuviera completo. Pedro se levantó ante los 120 reunidos y dijo que era necesario que uno de los que habían acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, uno que hubiera sido testigo personal de la resurrección, ocupara el lugar vacío entre los 12. 2 candidatos cumplían los requisitos: José, llamado Barsabás, y Matías. Oraron, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es el apóstol que llegó por elección del grupo más que por un llamado directo y individual de Jesús. Y eso podría hacer que lo viéramos como un apóstol de segunda categoría, como el sustituto, el reemplazo, el que entró porque uno falló, pero la teología de los Hechos no ve la situación de esa manera. La suerte en el mundo hebreo no era azar ciego. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cuando los 11 echaron suertes, estaban invitando a Dios a elegir, y Dios eligió. Matías no entró al círculo de los 12, a pesar de lo que había fallado Judas. Entró gracias a que el círculo se mantuvo, gracias a que los 11 creyeron que ese círculo debía ser restaurado, gracias a que alguien tuvo que pararse donde otro había caído. Sobre su vida posterior y su muerte, las fuentes son escasas. La tradición más extendida lo ubica predicando en Etiopía o en Judea. Eusebio menciona que fue martirizado. Algunas fuentes dicen lapidado, otras decapitado, lo que el registro histórico no conservó con la misma nitidez que la muerte de Pedro o de Andrés. La fe lo preservó de una manera diferente, en el acto mismo de su elección, que está en el texto canónico para siempre. Matías es la prueba de que el plan no fue interrumpido por la traición de uno, que el círculo que Jesús había constituido, ese número de 12 que resonaba con las 12 tribus de Israel, con la intención de una nueva humanidad reunida en torno a un nuevo pacto, ese círculo fue restaurado, no porque nadie hubiera fallado, sino a pesar de que uno había fallado. Dios no necesita que nadie sea perfecto para completar lo que empezó. Solo necesita que haya alguien dispuesto a estar donde el otro cayó. Hermanos queridos, hemos recorrido los 12, uno por uno. Hemos estado en Roma y en Patras y en Armenia y en la India y en Grecia y en Persia y en Etiopía y en Jerusalén. Hemos acompañado muertes que ocurrieron a lo largo de 6 décadas, en culturas radicalmente distintas, bajo autoridades que no tenían ninguna relación entre sí, en idiomas que estos hombres habían aprendido de adultos en tierras que nunca habían imaginado visitar cuando eran jóvenes junto al lago de Galilea. Y todos murieron por lo mismo, por un nombre, no por una institución. La institución todavía estaba en sus primeros años, sin edificios, sin poder político, sin reconocimiento legal en ninguna parte del imperio. No por un texto sagrado compilado. El Nuevo Testamento no existía aún como colección canónica organizada, no por una doctrina elaborada en concilios. La gran teología cristiana era todavía germinal, en formación, en debate activo. Murieron por un nombre,
por la convicción de que ese nombre, Jesús de Nazaret, era el nombre sobre todo nombre, por la certeza de que el hombre al que habían visto crucificado y al que luego habían visto vivo era exactamente quien decía ser. Esa certeza los dispersó por el mundo. Sin coordinación central, sin plan maestro de expansión, sin recursos, solo hombres sueltos en el mapa del mundo antiguo, caminando hacia donde los llevaba la misma historia que no podían dejar de contar. El mundo romano los vio y no supo qué hacer con ellos. Los torturaron y no cambiaron su historia. Los exiliaron y siguieron contando la misma historia desde el exilio. Los mataron y las comunidades que habían formado siguieron creciendo después de su muerte. Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia alrededor del año 112 d.C., apenas 50 años después de las muertes de varios apóstoles, escribió al emperador Trajano una carta pidiéndole instrucciones sobre cómo tratar a los cristianos. En esa carta los describe con una mezcla de perplejidad y cierta involuntaria admiración. Personas que se reunían antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios, y que se comprometían entre sí a no robar, no mentir, no cometer adulterio. Plinio no sabía qué amenaza representaban exactamente, pero tampoco sabía cómo hacer que pararan. 12 hombres ordinarios, un pescador y su hermano, 2 hijos de un pescador a quienes el trueno les corría por las venas, un cobrador de impuestos que había traicionado a su pueblo, un escéptico de Caná que necesitaba ver para creer, un celote que quería la independencia de Israel por la fuerza, hombres con miedos y fallos y limitaciones que el texto sagrado no oculta porque la honestidad era parte del mensaje. Sin dinero, sin ejército, sin respaldo imperial, sin acceso a las palancas del poder, dispersados por el mundo conocido, muertos antes de que terminara el siglo. Y sin embargo, 2000 años después de la muerte del último de ellos, hay en el mundo más de 2000 millones de personas que llevan el nombre de ese carpintero de Galilea por quien murieron todos ellos. 2000 millones. En todos los continentes, en todos los idiomas, en todas las culturas imaginables. La comunidad de personas que siguen el nombre que ellos predicaron es la más grande que ningún movimiento humano ha producido jamás en la historia de la humanidad. No hay explicación puramente sociológica que alcance a dar cuenta de eso. No hay modelo político o económico que lo prediga. Los historiadores lo estudian, los sociólogos lo analizan, los filósofos lo debaten. Y la pregunta sigue ahí, insoluble para cualquier framework puramente humano. ¿Qué vieron esos 12 hombres que los hizo incapaces de retractarse, aunque retractarse les hubiera salvado la vida? Ellos mismos habrían respondido la pregunta con 4 palabras: vimos al resucitado. Ahora, si me lo permites, antes de que esta noche termine, quiero decirte algo directamente. No sé dónde estás mientras escuchas esto. No sé si hay alguien a tu lado o si estás completamente solo en el silencio de este cuarto. No sé si la fe te está resultando fácil ahora mismo o si está costando más de lo que habías calculado. No sé qué es lo que cargas esta noche ni cuánto tiempo llevas cargándolo. Pero sí sé que estuviste aquí, que caminaste con Pedro desde el patio donde lloró hasta la cruz invertida de Roma, que acompañaste a Andrés hablándole a la madera antes de que lo ataran, que viste a Santiago morir en 2 versículos sin que el texto se detuviera a hacer ceremonia de ello, que escuchaste a Juan, el viejo que ya no podía caminar, diciendo: hijitos, amaos los unos a los otros, en brazos ajenos en Éfeso, que fuiste con Felipe a Hierápolis, y con Bartolomé hasta Armenia, y con Tomás hasta la India, que miraste de frente la caída de Judas y la restauración de Matías. Eso no es poca cosa. Y si en algún momento de este recorrido algo te habló,
Si la historia de alguno de estos hombres tocó algo que estás viviendo, algo que no habías podido nombrar del todo, algo que reconociste desde adentro, guárdalo. Esas coincidencias no son accidentes. La historia de estos hombres lleva 2000 años siendo verdadera. Sobrevivió a imperios, sobrevivió a persecuciones sistemáticas, sobrevivió a la muerte de cada uno de sus protagonistas originales. Y esta noche, en este lugar donde estás escuchando esto, sigue siendo verdadera. No tienes que resolver esta noche todo lo que no tiene respuesta. No tienes que entender todo lo que no entiendes. Solo tienes que saber que no estás solo recorriendo estas preguntas, que antes que tú, 12 hombres muy humanos y muy reales se las hicieron todas, y que encontraron algo que los hizo capaces de dar lo más difícil que tiene cualquier ser humano, la última cosa que le queda. Descansa esta noche, que lo que recorrimos juntos se quede contigo mientras duermes, que mañana sea un poco más claro que hoy, y que el nombre que estos hombres no pudieron dejar de pronunciar, ni siquiera cuando les costaba la vida, suene esta noche con paz en tu corazón. Dios les bendiga, hermanos amados. Si este recorrido te hizo compañía esta noche, considera darle me gusta al video y suscribirte al canal. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir construyendo este espacio juntos. Hay muchas más historias esperando ser contadas con este tiempo y esta profundidad. Nos vemos en la próxima.